¿Cómo están, estimados amigos, oyentes, televidentes, cibernautas también de NS Radio y Televisión? Bienvenidos una semana más a este espacio de Hacia el Encuentro con Dios. Todos aquí muy contentos de estar con ustedes esta semana, continuando siempre con estos espacios que son pregrabados, les quiero recordar. Nos acompañan distintas personas. Esta vez ha vuelto después de un tiempito, se le extrañaba ya pues su presencia, compartir lo que ella lleva, lo que Dios ha puesto en su corazón y de suma importancia para todos nosotros. Quiero presentarles una vez más, muchos de ustedes ya la han visto, escuchado aquí en nuestros micrófonos, en las cámaras de NS. Me refiero a María Lourdes Paredes Telles de Pasano, Bio de Pasano, quizá para ser más preciso, que ella es fundadora del apostolado de la Divina Misericordia. María Lourdes, la misericordia no es una opción, sino un estilo de vida, nos decías antes de empezar la grabación. Bienvenida. Hermanos, buenas tardes. Que la gracia del Señor y su misericordia los acompañe para siempre. Efectivamente, la misericordia es un estilo de vida porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, desde que hemos estado en el pensamiento de Dios y nos ha tenido grabados en sus manos, nos ha puesto ese sello de amor y misericordia. De ahí que no hay una sola persona en el mundo ni en la historia que pueda decir, pues yo no llegué a esa repartición, por lo tanto no tengo amor para dar ni puedo ser misericordioso. Ya ustedes se han dado cuenta pues que vamos a hablar de esta esencia que es la misericordia divina. Y María Lourdes, gracias. Además, a propósito que estamos ya culminando un año jubilar y queremos evaluar contigo en este apostolado que tú pues has fundado aquí en Arequipa, que has visitado varios países también, poco siempre en este carisma, contacto con otras personas también fuera de aquí de Perú, que es de donde compartimos ese espacio con otros hermanos que nos ven, nos escuchan. Pues sí, acabando este año jubilar, ¿qué ha significado? ¿Qué frutos ha tenido? ¿Qué va a venir ahora? Y esto. Pero si me permites, María Lourdes, quiero recordar algunos datos a los amigos oyentes y televidentes. Estamos pregrabando este espacio, pueden comunicarse con nosotros a los siguientes teléfonos. Nuestros amigos en los 1180 AM en la ciudad de Lima, llámenos al 240-0039. 240-0039 en Lima, la capital de Perú. En Cusco, los amigos de Canal 27 y los 720 AM, llámenos al 244-288. 244-288 y los amigos aquí en Arequipa, desde donde pues compartimos este espacio, llámenos al 220504, 220504 y cualquier persona que nos vea, nos escuche por internet, escríbanos a nsarequipa@nsradio.com. Cualquier testimonio, sugerencia es bienvenida. Yo quiero invitar a los oyentes y televidentes y a mi equipo que aquí ahora está con nosotros, también a que recemos a encomendar el alma de Teresa Telles, que es tu mamá, sí. María Lourdes, que hace unos días, fue a la casa del Padre. Ha partido a la casa del Padre, pues no hemos podido estar contigo, pero nuestra oración presente para esa realidad grande que es para nosotros este paso que es la muerte. Encomendamos a los oyentes, televidentes que ya conocen a María Lourdes a elevar una oración por el alma, el eterno descanso de Teresa Telles, que la Virgen la cuide pues, y la lleve al seno de Dios Padre. Amén. Pues nuestro acompañamiento contigo, María Lourdes. Amén, gracias. Y pues también para Teresa y muchos de los que ya se nos han adelantado y por los que estamos aquí combatiendo, ¿qué es esta misericordia? Recuérdanos, María Lourdes, ¿por qué decíamos esta frase que tú me comentaste antes de grabar? No es una opción. Es un modo de vida y de eso yo, el único modo de vida del cristiano. Bueno, nuestro Señor Jesús nos ha revelado el rostro misericordioso del Padre. Y nos ha dicho algo que es muy importante y que ninguna persona puede obviar. Sean misericordiosos como el Padre. Así es. Es un mandato. Y nos ha dicho también en su palabra, a través del apóstol Santiago, que quien practica la misericordia no va a experimentar el juicio. Y toda la vida de Jesucristo ha sido mostrarnos que esa misericordia es algo real, porque la misericordia no es simplemente algo abstracto, sino son hechos concretos.
ya sabemos que la misericordia es hacerse uno con el más necesitado, porque miser, miseria, cor corazón, un corazón que se inclina al necesitado, que se hace uno con el que está sufriendo, y es lo que hizo Jesucristo con nosotros, ¿no? Asume nuestra naturaleza sufriente para redimirnos y para que nosotros podamos obtener esa salvación y esa vida eterna a la que siempre hemos estado destinados. Entonces, cuando Él nos dice, lo que haces al más pequeño, a mí me lo haces, o en la medida en que tú mides, serás medido, o cuando nos dice en Mateo, ¿no? Cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve enfermo me visitaste, cuando estuve en la cárcel me acompañaste. No es que una persona pueda prescindir de ello. Eso tiene que formar parte de nuestro ser en las 24 horas del día. De tal manera que ahí vamos a alcanzar la santidad. Decía Santa María Faustina que una persona nunca va a reconocer que Dios es misericordia si no se da cuenta quién es. Y nosotros somos nada, somos miseria, somos necesitados, no tenemos la capacidad de aumentar un día de vida, de evitar una enfermedad, ni aumentar 1 centímetro de estatura, ni evitar que se nos caiga un cabello. Nada. ¿Una nada que es amada? Una nada, que es la razón de que Dios se ha hecho hombre. Parece contradictorio, ¿cierto? Claro, parece contradictorio, porque tú dices, si Dios es omnipotente, omnisciente, si no necesita nada, ¿para qué creó a las criaturas? Precisamente porque su amor es tan eterno que quería irradiarlo y que nosotros seamos vida eterna en el amor. Locura, pero a causa, ¿no? Sí. la locura de Dios, pero la causa del pecado hace que nosotros rechacemos ese amor y optemos por lo malo. De ahí que en el Génesis te dice, bueno, vas a tener hijos con el dolor de tu vientre y vas a trabajar con el sudor de tu frente, ¿no? Entonces, esa es nuestra cruda realidad hoy en día. Y remontándose un poco a esa parte bíblica que de suyo es allí de donde brota la misericordia, no es que Santa Faustina u otros santos, San Claudio Colombier, etcétera, esté en la Sagrada Escritura. Pío XII con su encíclica Aurietis Aqua habla también de ese corazón misericordioso. El pecado pudo frenar ese incendio de amor. María Lourdes, ¿nos los puede recordar? No, mira, yo quisiera tomar la frase de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que nos decía que precisamente la misericordia manifiesta la omnipotencia de Dios. Y San Agustín también nos hablaba que la misericordia es el ser, es la razón de Dios. Y el Señor le decía a Santa María Faustina que la misericordia es el mayor atributo de Dios, porque San Juan nos dice Dios es amor. Entonces, como Dios es omnisciente y todo lo sabe, no cabe ahí que haya sido una casualidad. Bueno, pues Adán y Eva comieron la manzana, se arruinaron. No, ya Dios sabía que el hombre iba a negar esa creación de amor que estaba dándonos y que iba a optar por el pecado. Pero Él no se quedó ahí tranquilo. En ese momento ya el Señor ya tenía ese tsunami de misericordia y dice, ¿no? Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ya en ese instante ya está el Señor diciéndonos que Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se va a encarnar. ¿Para qué? Para que esa misericordia sea visible para el hombre, esté al alcance del hombre, porque en el Antiguo Testamento Dios era algo arcano, lejano, nadie había tenido una manifestación con Él, solamente la nube, la montaña, las epifanías, ¿no? O sea, las teofanías y todas esas cosas. Pero después nace Jesucristo. Y dice el apóstol, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos tocado, lo que nosotros hemos escuchado, se les estamos dando. Que han tocado, que han visto a Dios misericordioso. Cuando Jesús está en la sinagoga, dice, hoy se cumple lo que está escrito, ¿no? Los ciegos verán, los cojos caminarán, los esclavos serán libertados. ¿Eso, en qué? En Dios. Y esa es la razón. Ante esa tragedia del pecado, Dios nos da la salvación. Él asume todo eso. ¿Se desborda aún más? Se desborda. Que nos dice el apóstol, ¿no? Me amó y se entregó por mí. Entonces, es gravísimo que el hombre haya olvidado quiénes somos y de dónde venimos. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Pertenecemos a Dios. Estamos de paso en la tierra. Yo recuerdo mucho cuando falleció mi esposo, y estaba muy triste y hablaba con Padre Julio de mi desgarro de dolor. Él me hizo una pregunta y me dijo que si se me hubiera ocurrido hacer una mansión en el kilómetro 48, en la carretera, ¿no? Y yo le digo, pero si en la carretera, no. Y me dice, ¿por qué quieres enquistarte en la tierra? Tu esposo fue a la casa donde pertenece. Tú estás en tránsito. Esa es nuestra realidad.
De Dios venimos y a Dios vamos a regresar, nos guste o no nos guste, seamos creyentes o no creamos. Y además la misericordia de Dios es para buenos y malos, para justos y pecadores, para sabios y ignorantes, para todo el mundo. Porque el Señor lo dice en su palabra, ¿no? Que es como la lluvia que cae para todos. Y lo único que queda de nosotros es una respuesta de aceptación. Porque Dios vino a revelarse al hombre. Dios vino a mostrarnos quién es Él. Y todo lo que hizo Jesucristo en esos 3 años, a través de su palabra, de sus gestos, de sus actitudes, de su oración, era un desborde de amor. Un desborde de amor. Nadie puede decir, no puede haber una sola persona que pueda negar que Jesucristo fue un desborde de amor. Incluso los que no creen, dicen que Jesucristo fue un gran hombre que hizo el bien. Esa es la realidad. Hizo el bien. Jesús es el amor. En este contexto, y habría más que decir, María Lourdes, hemos sido convocados a un año extraordinario jubilar de la misericordia. Ajá. La iglesia suele tener ciertos periodos de jubileo, siguiendo la tradición judía, decíamos antes de grabar. Pero como decías tú, y me pusiste en el material que has compartido con nosotros, esa asistencia especial Ajá. que no va a fallar del Espíritu Santo con el hombre que se determina para que guía a su iglesia, el Santo Padre, nuestro Papa Francisco, ha convocado un año jubilar de la misericordia. ¿Qué ha significado este año? ¿Qué se esperaba de él en esta dimensión misericordiosa, por decirlo así? Escuché una entrevista que le hacían al Papa Francisco de cómo había surgido este año la misericordia y él manifestó que fue un grito que Dios le hizo al corazón. Entonces ahí yo estoy completamente segura de que esa asistencia del Espíritu Santo que nosotros conocemos como la inerrancia, que quiere decir que Francisco como hombre puede fallar en cuestiones naturales, pero nunca en cuestiones de Dios, en cuestiones de fe, ¿no? Y si Dios ha suscitado en su corazón que se genere este año de misericordia, es especialmente por la circunstancia en la que está atravesando la humanidad. ¿Qué ser humano en un momento de situación no ha gritado misericordia? Un terremoto, el fallecimiento de un ser querido, una situación donde llegas a tocar el piso y tú dices misericordia, como eso es un grito, no puedo yo, auxíliame, no, o sea, ayúdame. Es el grito como un niño que está enfermo, que cae y grita, papá. O sea, es como si de algo que te quieres agarrar, ¿no es cierto? Entonces el Papa, al ver lo que estaba sucediendo en el mundo, tantas guerras, violencia, terrorismo, pérdida de la fe, lo más terrible, un desencadenamiento de inmoralidad, un enfrentamiento descarado contra la vida, contra la familia, el Papa vio por consiguiente que nosotros como seres humanos jamás podíamos superar estas situaciones tan nefastas. Es más, él hace un hincapié a lo que nos decía nuestro querido Santo Juan Pablo II, ¿no? Que nos espera en este tercer milenio. Juan Pablo II decía, no sabemos exactamente lo que va a suceder en el hombre porque la tecnología y el avance nos puede llegar hasta la misma destrucción. Pero lo que sí sabemos y estamos absolutamente seguros es que solamente la misericordia de Dios nos va a salvar a nosotros. Entonces, ¿cuál fue la expectativa del Papa? Estamos ante un mundo que es completamente indiferente bajo una cultura de muerte y una actitud de vida light, de descarte. Si esto no me gusta, lo voto y descarto. Y puede ser padre, madre, hijo, lo que sea, de ahí que se está aplicando tanto la eutanasia, ¿no? Pues una persona está enferma y me estorbas, me generas mucho drama, mejor que no sufras, muérete, ¿no? El aborto, bueno, ¿sabes qué cosa? Yo soy muy joven, no me quiero complicar la vida, mato. Y el otro, pues yo quiero tener dinero, pues robo en la empresa, corrupción. Ante ese desborde de pecado, de maldad, de dominio del demonio, a quien Dios reprenda, entonces el Papa dice, no, tenemos que regresar a Cristo, tenemos que regresar a Dios, que misericordia, pero eso no va a ser algo pues abstracto. Tú, con nombre y apellido, cada ser humano tienes que ser el rostro visible de Dios, tiene que ser la misericordia. De ahí que hace un enfoque en que tenemos que vivir las obras de misericordia, en que tenemos que preocuparnos por el otro, en que tenemos que dar ese amor que hemos recibido de Dios, ¿no? Y se genera la expectativa en muchas personas de que, bueno,
Mi premio va a ser que voy a tener una indulgencia plenaria. ¿Y que me va a dar eso? Que se me van a borrar todas las culpas que yo las tenía acumuladas en el purgatorio, porque pese que me he confesado, pues queda que tengo que pagar la culpa, y entonces, si me muero, me voy derechito al cielo. Pero nos olvidamos ahí. Y nos hemos olvidado de la parte más importante. De ser misericordia. De ser la misericordia. Ahora, yo me pregunto, y te pregunto a ti y a los hermanos que nos están viendo, ¿estamos culminando este año en misericordia? Mirando a Dios, podemos decirle, Señor, los 365 días del año que tú me has regalado en el año de la misericordia, ¿he sido tu misericordia visible? ¿He recordado lo que me has dicho, que lo que hago al más pequeño te lo hago a ti? Yo, María Lourdes, invitaría que con esa pregunta vayamos a la pausa, porque ciertamente es ardua. Un momento de reflexión. Te invito a una pausa. Sí, gracias. Te agradezco por estar con nosotros. A los amigos oyentes y televidentes también les dejamos con esta pregunta, ciertamente a puertas ya de acabar, o si ustedes escuchan o ven ya acabado este año de la misericordia, es un examen de conciencia, ciertamente. Vamos a una brevísima pausa, nos acompaña María Lourdes Paredes Telles de Pasano, aquí desde NS Arequipa, compartiendo para todos ustedes este espacio, preguntándonos más adelante también si ya se acabó esta misericordia o quedó allí. Vamos a compartirlo también con María Lourdes Paredes. Brevísima pausa y enseguida continuamos hacia el encuentro con Dios. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios, este espacio que NS Arequipa comparte para todo el equipo de NS Perú, en concreto aquí nuestros hermanos en Lima en los 1180 AM, los hermanos en Cusco en el canal 27 y los 720 AM, aquí en Arequipa los 590 AM y canal 27. Como no, nuestros hermanos también de misión, de equipo, en ciudades como Medellín, Bogotá, en Colombia, Santiago de Chile, en Argentina, en varias ciudades allí, y en otros muchos lugares más. Venezuela, nuestra querida, sufrida Venezuela actualmente, en Centroamérica, en Barcelona está un equipo también trabajando con toda este equipo, esta familia que es NS. Quiero recordarles aquí en Perú los teléfonos de contacto. En Lima, los amigos oyentes de Lima, que son muchos, gracias a Dios, pero todavía hace falta más labor allí, así que oraciones. El 240-0039. 240-0039. Los amigos en Cusco, el 244-288. 244-288. Hace poco vino a visitarnos alguien de Cusco aquí a Arequipa por algún motivo, y precisamente por algún programa de aquí. Y también aquí en Arequipa, como no, todas las llamadas que suelen entrar diariamente al 220504. 220504. María Lourdes, nos habías dejado con una gran pregunta. Ciertamente, al menos yo mismo, lo confieso, me declaro suspendido, jalado en esa pregunta de si en estos 360 y algo días hemos sido misericordia. Y precisamente pensando, ¿no?, y orando, pido misericordia porque no voy a cumplir, no he podido cumplir, no he sabido cumplir. No sé, ojalá que muchos oyentes sí lo hayan hecho, televidentes también, pero esa exigencia es también bastante alta, pero pues el Señor también por algo nos lo pide. Bueno, depende de cómo nosotros tengamos una concepción de lo que es la vida. Si estamos lejos del Señor, no vamos a poder hacer absolutamente nada, ¿no? San Pablo decía, yo sé de quién me he fiado, ¿verdad? Y todo lo puedo en aquel que me conforta. Y el Señor le dijo a San Pablo, te basta mi gracia. Nosotros nunca vamos a ser misericordiosos fuera del misericordioso. Partiendo por ahí, ¿no? El Señor le decía a Santa María Faustina, a través de la Eucaristía y a través tuyo yo derramo mi misericordia. Entonces, el año de la misericordia tuvo 4 propósitos fundamentales en mi pobre entender. A ver. El primero era descubrir quién era nuestro Padre misericordioso. Y eso lo hacíamos conociendo más a Jesucristo, porque nadie ama lo que no conoce. Necesito una imagen, necesito si nosotros una fuerza. En estos 365 días no hemos conocido más a Jesús, no hemos ahondado en cómo Él actuó, qué cosa es lo que nos dijo,
cómo nos involucra en la misión, qué relación tiene con la Santa Misa. Mira que a mí me tiembla el cuerpo, porque cuando termina la Santa Misa, vayan en paz, está diciendo, pon en práctica lo que has recibido, de lo que tú eres partícipes en esta Eucaristía, ¿no? Porque se dice, te ofrezco, Señor, este sacrificio a mí, vuestro perdón. ¿De qué sacrificio me estás hablando? O sacrificio es cuando tú te comprometes. ¿A qué te comprometes en la Santa Misa, no? Entonces, si nosotros no hemos profundizado en que este año la misericordia era un signo de los tiempos para que abramos los ojos y nos digamos, ¿a quién estoy sirviendo? ¿Quién es mi Dios? ¿Estoy cumpliendo el primer mandamiento? Bueno, ¿Amo a Dios por sobre todas las cosas? El Santo Padre, en el extracto que me has puesto de la bula, precisamente quería que conozcamos al Padre misericordioso, porque por supuesto. Si no hay fuente, no hay origen. Mira, ¿qué hijo no quiere saber cómo era su padre? Cuando tú te encuentras con una criatura, le dices, no me digas nada. Tú, como muchas personas me decían, no me digas nada, tú eres hijita de Teresita Telles porque tienes los ojitos de tu mamá o porque eres así, porque tus rasgos me están gritando, ¿quién es tu madre? Nuestros rasgos gritan, ¿quién es nuestro padre? ¿Nuestros actos hacen que la gente diga, ¿son católicos? Ahora no, ya no nos identifican nuestros actos como católicos, menos nos identifican como hijos de Dios. Entonces, ya hay un punto que es determinante. Si no nos hemos dado cuenta que al pasar la puerta santa, que era un símbolo de que solamente es por medio de Jesucristo que vamos a llegar al Padre misericordioso, siendo la misericordia de Dios. Solo con Jesucristo, no lo hemos hecho. O si hay personas, creo que son poquísimas, gracias a Dios que lo han podido vivir intensamente, ¿no? Pero, ¿qué nos queda a nosotros en este tiempo? Tú no me has comentado, ahora mismo decías que a tu entender había 4. Por eso, el primer rasgo era conocer al Padre misericordioso a través de Jesucristo, que es misericordia. Segundo, pero no solamente es conocerlo, porque yo te puedo conocer y no me involucro contigo. O sea, el demonio lo conoce a Dios mejor que nosotros. Por supuesto, pero no lo respeta. Ni lo ama. Ni lo ama, ¿no? Entonces, si yo conozco a Dios, por eso te decía, nadie ama lo que no conoce. Primero conoce a Dios Padre a través de Jesucristo, pero ama como Jesucristo. Y di, hágase mi tu voluntad, obedécele, ¿no? Cumple el primer mandamiento. El segundo que nos estaba dando el Señor, que era ¿cuál es la necesidad que yo tengo de contemplar la misericordia? ¿Por qué yo tengo que contemplar la misericordia? Primero reconozco porque soy pecador. Segundo, porque soy un peregrino. Yo estoy de paso aquí en la tierra, pertenezco al cielo. Estoy preparando mi maleta para ir al cielo. Si yo me muriera en este momento, son mis obras las que las voy a presentar al Señor y son mis obras las que me van a juzgar. ¿Qué llevo, no? ¿Qué llevo? Es como que si yo tengo que irme a vivir a China y me pongo a estudiar francés. Llego a China y me voy a perder porque no voy a poder comunicarme. Entonces, estoy preparándome para la vida eterna. Si no he tenido en ese segundo aspecto la necesidad de reconocer qué es la misericordia y lo voy a tomar como una cosita, entonces estoy perdida porque la misericordia es una persona, que es la segunda persona en la Santísima Trinidad, es Jesucristo. Lo que me decías tú, y en este segundo punto una pausa, este año jubilar, estamos tratando de ver lo que ha significado, qué frutos, no se reducía a simplemente pasar por la puerta. Era si te entiendo un poco también leyendo, ese signo de sentirse perdonado, que necesito misericordia, pero no bastaba, María Lourdes, el ganar la indulgencia, que ya es importante, ojo, es importantísimo, los requisitos para ganar adecuadamente además, pero entonces no se reducía solamente a ese gesto, ¿verdad, María Lourdes? No, para nada. Mucha gente decía, ay, el año de la misericordia, vamos a pasar la puerta santa para ganar la indulgencia. Entonces, si ya tenía acumulado 400 años en el purgatorio, paso la puerta y ya no tengo nada. No, es que en el momento que yo estoy pasando la puerta santa, estoy reconociendo que al cielo nada impuro ingresa. Y que por lo tanto tengo que convertirme, la conversión es de todos los días. Te decía, la misericordia no es una opción, es un estilo de vida que me va a llevar necesariamente a reconocer, en este tercer punto que me estaba llevando a lo que es la bula, los signos de los tiempos. ¿Qué época me ha tocado vivir? Una época que está prescindiendo de Dios. Una época que se está enfrentando a la voluntad de Dios y que yo, católico, permisivamente, en el peor de los casos, no me involucro y en otros casos sigo la corriente. Si yo digo, si los otros roban, yo no robaré tanto, pero al menos
No diré nada si veo que los otros están robando. Y nos hemos olvidado que la palabra del Señor dice corregir al que esté equivocado, enseñar al que no sabe. O sea, no nos hemos involucrado. Estamos viviendo una oscuridad total por el pecado, por los medios de comunicación, porque todo nos lleva al pecado. Todo te lleva al pecado. Y lo más terrible del caso es que el ser humano está viviendo habitualmente el pecado y está gozando del pecado. Tú ves las canciones, tú ves las películas, tú ves eso, y te diviertes y aplaudes y qué lindo, qué maravilloso, pero eso se llama condenación. Eso se llama carta abierta al infierno. Y nos hemos olvidado de hablar que existe cielo, infierno y purgatorio. Nos hemos olvidado. Es una realidad. Mira, hablaba con unas chicas universitarias y le decía, mira, quedan 15 días para que termine el año de la misericordia, tienes que irte a confesar. Me dice, ay, ¿qué es eso? ¿Y por qué tengo que confesarme? ¿Pero por qué esto? ¿Pero acaso tengo que decirle al padre que tomo la píldora el día siguiente todos los días? ¿O acaso tengo que hacer esto? Pero sí es normal. Todo el mundo lo hace. Y yo le dije, hijita, ¿cuántas personas de tu familia han fallecido? Empieza solamente por ahí, date cuenta que nadie es eterno. Que la vida, la misericordia se termina cuando uno muere, porque no te vas a poder confesar, no vas a poder recibir los sacramentos. Vas a ir a cosechar lo que has sembrado en esta vida, ¿no? Y entonces pasa el año de la misericordia que termina y le dije, ¿fuiste a confesarte? Ay, no. Pero, ¿qué importancia tiene eso? ¿Te das cuenta el mundo en que estamos viviendo? ¿Cuántos padres saben que sus hijos están en pecado mortal y sus padres no hacen absolutamente nada? ¿Cuántos jóvenes están abortando? ¿Cuántos niños no conocen quién es Dios? Por favor. ¿Cuántos niños no son bautizados? Y nos hemos olvidado que existe el demonio. Nos hemos olvidado que existe el infierno. Es una realidad. Nos guste o no nos guste, es una realidad. Si tú pones en tu casa alarmas porque no quieres que entren los ladrones, si tú pones un seguro de vida porque tienes miedo que te pase algo, ¿cuál es el seguro de tu alma? Este año que nos dio el Papa para el año de la misericordia, que era un signo de los tiempos, teníamos que haber pensado en eso. ¿Dios forma parte de mi vida? No podemos prescindir de Dios. Definitivamente no podemos prescindir de Dios. No, eso está por gusto. Y si la puerta santa, que es el cuarto aspecto del que te estoy hablando, nos está haciendo entender que Jesús es la puerta que nos lleva al Padre, que nos ha dejado los sacramentos como la gracia necesaria para que podamos cumplir esa misión de ser misericordiosos. Que si hemos cometido todos los pecados, hasta los más horrorosos del mundo, Dios precisamente asumió nuestra humanidad para divinizarnos a través de los sacramentos, porque la misericordia de Dios, en primer lugar, nunca se va a terminar. En segundo lugar, es más grande que cualquier situación del mundo y la palabra del Señor dice que donde hay pecado sobreabunda la misericordia. Entonces, vamos a ese punto que tú me decías, ¿no? Termina el año jubilar, ¿se terminó la misericordia de Dios? Esa es la pregunta. Así es que viene ahora. No, no se terminó la misericordia de Dios, porque Dios es eterno, por lo tanto su misericordia es eterna. Pero démonos en cuenta que el amor de Dios tiene una balanza. En una medida la misericordia y en otra medida la justicia. ¿Por qué parece a veces solo hablarse de la misericordia? Que es bueno, quizá también para animarnos a la confianza, a abrirnos, pero a veces no me dan las dos caras de la moneda. Exactamente. Mira, no recuerdo exactamente a qué santo Dios le hizo esta manifestación, ¿no? Le enseñó un telar por el reverso. Y dijo, pues está feo. ¿No es el mismo Padre Pío? Me parece que es Padre Pío, ¿verdad? Que está feo. Y cuando voltea hacia el otro lado, era una obra preciosísima. Y le hace ver, ¿no? Es que si en este lado tu alma está así por todos los pecados que has cometido, con la gracia de Dios la puede transformar así, porque Él es el mejor arquitecto, el mejor chatarrero. De la nada hace obras maravillosas, ¿no? Entonces, pero hay un problema muy grande. Nosotros hemos pensado que Dios es misericordioso porque nos da carta libre para hacer lo que queramos. Sí, eso suena a Papá Noel, que me trae todo lo que sí, quiere. Es tan bueno, Él es tan bueno. Ajá. Se ha dado su vida por mí, ¿qué le hará un pecadito más, no? Total, si ya los cargó toditos. Pero nos hemos olvidado que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y una de las semejanzas es la libertad. Deuteronomio 30, escoge la vida o la muerte, el bien o el mal. Estamos aquí en la tierra para escoger dónde queremos ir.
nada más. Y la justicia de Dios se manifiesta, bueno, es que eso es lo que tú estás haciendo. Yo no te voy a juzgar. La palabra del Señor dice, yo no te voy a juzgar. Son tus hechos los que te van a juzgar. Ya la palabra es la que te va a juzgar porque el Señor ya nos ha dado las pautas. Dice, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Ya nos ha dado las pautas. Imagínate, pues que tú estás manejando en el kilómetro 48 y te dice, no voltear a la izquierda porque hay una pronunciada curva y un abismo. Y tú dices, eso dice, bueno, yo voy. Y ni modo. Te caes, ¿no? Leí una vez en un libro sobre liderazgo que decía que uno tenía que saber expresar y manifestar a las personas cómo son las cosas, ¿no? Dice que un señor iba manejando en su carro y grita, ¡vaca, vaca! Y la señora le insulta, ¿qué te has creído? ¡Serás un cerdo! Y el otro, ¡vaca, vaca! Y cuando la señora va a velocidad se dio cuenta que había unas vacas, ¿no? Entonces, algo así nos pasa a nosotros, ¿no? No tomamos en serio la palabra del Señor. Decimos que creemos en Dios, pero no le creemos sus palabras, ¿no? Nos hemos olvidado de que el año de la misericordia no solamente fue una amnistía, sino es un salvoconducto para la eternidad. Imagínate que yo tengo una deuda con la municipalidad, pues, por no pagar mis impuestos de 4,000 soles. Y la municipalidad me dice, bueno, las personas que cancelen antes del 30 de noviembre ya no van a pagar la deuda total, sino el 0,5%. Y yo digo, mañana, pasado, estoy ocupado. Total que me llega el 2 de diciembre y me traen una notificación que si no pago los 4,000 soles me embargan. Y yo voy a meterle lío al alcalde. Oiga, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué no me prorroga el plazo? Y yo dice, pero yo le avisé, fue su opción. Usted determinó no pagar, aténgase las consecuencias. ¿Qué queda? No termina nunca la misericordia de Dios porque Dios es eterno. Ya nos dice el Salmo, den gracias al Señor porque es eterna su misericordia, ¿no? Entonces, Deuteronomio 30, escoge tú el bien o el mal, la vida o la muerte. Es tu opción. Claro. La misericordia sí se termina cuando mueres. Claro, porque en el cajón no te vas a confesar. Y se nos da en el tiempo que estamos nosotros. Por supuesto. Pero Dios permanece fuera del tiempo y es misericordia. Ese es el tema. Ese es el tema. Y es la responsabilidad. Nos toca la última pausa y todavía no hemos tocado muchos temas importantes. Sí. Pues vamos a pedirle a la Virgen, al Espíritu Santo, que nos ilumine para ver de los varios puntos que estaban previstos, el que veamos que tú veas que es más importante compartir con los oyentes y televidentes. ¿Te parece? Sí, hermanos. Quisiera pedirles que en este instante de pausa que tenemos, hagamos una pequeña reflexión y sintamos esa mirada de Dios que nos dice, Jerusalén, Jerusalén, quise tenerte bajo mis alas como la gallina sus polluelos y tú no lo has permitido. ¿Le estamos permitiendo a Dios que nos conduzca a nuestra vida? Que gocemos de su amor, de su misericordia y lo más grave, ¿estamos llevando a otros a que gocen de ese amor? Les dejamos con esta pregunta con María Lourdes Paredes del Apostolado de la Divina Misericordia. Brevísima pausa y enseguida continuamos con la parte final ya de hacer el encuentro con Dios. Continuamos con la parte final ya de hacer el encuentro con Dios. El equipo de NC Arequipa aquí desde Perú compartiendo este espacio con ustedes. Nos acompaña, quizá alguien recién se engancha con nosotros. Les quiero presentar, recordarles que está María Lourdes Paredes Telles. No es la primera vez, gracias a Dios, que está con nosotros y con ustedes, oyentes y televidentes, compartiendo este motivo de vida, esta actitud de vida que es la misericordia, que no hay otra de suyo, ¿no? Ella es fundadora del Apostolado de la Divina Misericordia aquí en Arequipa. Estábamos intentando hacer una evaluación de lo que ha significado también este año jubilar de la misericordia, qué es la misericordia, qué frutos ha tenido, los signos, pero también, sobre todo, era el intento de este espacio, ojalá consigamos en este último bloque, de saber si se ha terminado la misericordia. María Lourdes, se ha acabado. Tú me decías ahora en la pausa, ciertamente me dejaste pensando un poco. Esta historia la hemos escuchado muchas veces, pero yo me ponía a pensar ahora mientras tú hablabas, claro, ¿qué viene después de la misericordia? ¿Continúa? ¿No? ¿Qué viene? Y me comentabas tú hace un ratito de estos relatos bíblicos.
de Noé, que todos lo conocemos, lo hemos escuchado, Noé llama, que se conviertan, que entren, qué tal, se burlan y todos sabemos lo que pasa. Y por el otro lado también pues lo de Nínive con Jonás, que tímidamente no quiere anunciar y tal, pero sí que anuncia, cruza Nínive en 3 días y finalmente el Señor dice, pues sí, son historias parecidas, pero con finales Diferentes. como bastante diferentes. Y el Pero, contexto pero actual. hay un punto en común, que en ambas situaciones las personas confunden este llamado de Dios como un acto humano. Bueno, a Noé se le ocurrió de que iba a haber un diluvio y que tanta cosa. Y Jonás dice, bueno, es que ellos son unos pecadores, pero en el fondo es el mismo grito de Dios, ¿no? ¿Qué queda en este año de la misericordia? Ya sabemos que la misericordia de Dios nunca se va a terminar, pero sí sabemos que nuestros actos van a poner en claro la justicia que corresponde a lo que estamos haciendo. Porque dice, según sus obras serán reconocidos. ¿Qué queda? Que seamos la misericordia visible de Dios. Que tomemos muy en serio los llamados de Dios. Ya no podemos seguir viviendo de cara con el pecado. Ya tenemos que denunciar lo que viene de Dios y lo que no es de Dios, porque por el bautismo hemos asumido nosotros esa responsabilidad de ser profetas. Y profeta es el que anuncia a Dios o denuncia donde las cosas no vienen de acuerdo con Dios. ¿Qué queda? Que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Santidad. Que impetremos la misericordia, que nosotros podamos presentarle a los demás que en este año no han aceptado la misericordia de Dios. Mira, ya estamos llegando a Fátima, a los 100 años de las apariciones de Fátima, ¿no? Y la Santísima Virgen María dejó, según mi experiencia, 2 aspectos trascendentales. El primero, decía, nos enseñó la oración de reparación. Reparación. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Nos estaba diciendo que Dios estaba terriblemente ofendido y que necesitábamos amar al amor que no es amado, reparar, darle, ¿no? Impetrar la misericordia, acercar a la humanidad. Y decía algo, perdóname, decía a los pastorcitos que eso impactó tanto en Francisco, que vio el infierno. No puede decir nadie que no ha visto el infierno, lo vieron los pastorcitos, lo vio Santa Faustina, lo vio el Papa, el Padre Pío, ¿no? Y decía, muchas almas se condenan porque no hay quien ore por ellos. Pero la Virgen no dijo en ningún momento hagan plegarias. La Virgen María dijo, oren. Y oren es tener contacto con Dios, intimidad con Dios. Es tener los mismos sentimientos de Dios. Nos dice la palabra, sean ofrendas agradables a Dios. Ofrezcan cada momento acciones para Dios y por la salvación de las almas. ¿Qué queda? Cambiar de actitud. Metanoia, conversión. Obedecer a Dios. Y algo que por favor yo les suplico a todas las personas encarecidamente. Si no reconocemos a Jesús en el Santísimo Sacramento, no vamos a reconocerlo en los hermanos. Has tocado un punto, y el bloque anterior se me había ido la mente, lo tenía ahí colgadito, pero precisamente a veces hablamos de esta dimensión horizontal de la misericordia, que ya es importante, porque si no, vemos el mundo como está, este encarnizamiento, aplastar al hombre, el mismo hombre, a lo que cueste, yo tengo que, sobre los demás, evidente, pero a veces como que olvidamos, como tú decías, contemplar, y la bula lo dice también, contemplar ese rostro misericordioso. Yo, nada más un ejemplo, amigos oyentes televidentes, lo han escuchado, visto, María Lourdes, seguro que tú también. Hace unos 2 o 3 días un juez en España absolvió a un supuesto artista, no sé qué de artista tenga, es una corrupción de los términos y las palabras, que había robado, se jactaba el de robar 240 hostias consagradas para ponerlas en el piso, tomarse fotografías desnudo y escribir las palabras pederastas. Entonces es una ofensa y uno dice, bien, tenemos que vestir al desnudo, visitar al enfermo, las 14 horas de misericordia, pero con Dios, y este es el punto por el cual yo y algunos amigos a veces
coincidimos porque el trato mismo en la misa de la Eucaristía de muchos de nosotros, los sacerdotes, o está Dios o no está Dios. Y si está Dios, se merece todo el respeto, todo esto, y si no, de ahí viene todo un trato. Si al mismo Dios no lo trató así, bien, según se debe en justicia, por ser Él quien es, voy a tratar de cualquier modo a mis hermanos. Es que, desgraciadamente, se ha perdido el sentido de lo sagrado. Se ha desacralizado lo que es lo divino. Y muchísima culpa la tenemos toditos que somos parte de la iglesia, porque la gente dice, la iglesia está mal. Obviamente, si tú estás mal y no te involucras y no amas, somos iglesia. La iglesia no es un conjunto de 4 muros. La iglesia somos nosotros, cuya cabeza visible es Jesucristo. Pero si yo soy católico y yo digo que amo a Dios, yo doy el ejemplo. Yo voy al templo a amar a Dios, a comportarme como Él está ahí. San Francisco de Asís decía, tiemble el hombre, tiemble el universo, porque está bajando el Hijo del Hombre, se está haciendo presente en medio de nosotros. Si yo no lo reconozco, si los sagrarios están abandonados, si yo voy y comulgo como si estuviera recibiendo un chicle, si me doy la vuelta y no sé que ese es Dios, que me está mirando, que me está amando, que lo más terrible del caso es que sabe lo que hay en mi mente y en mi corazón. Entonces, ¿cómo vamos a ser misericordiosos? ¿Cómo vamos a poder perdonar si no recibo ese perdón de Dios como debe ser? ¿Cuántos sacrilegios yo estoy cometiendo todos los días? Un sacrilegio es comulgar en pecado mortal. Un sacrilegio es confesarme sin tener el deseo de cambiar. O no confesar todo. O no confesar todos los pecados. Un sacrilegio es estar en la misa pero no estar con Dios. No darme cuenta de que yo soy parte, no soy un asistente más, soy parte de esa celebración. O que las tradiciones, como muchos dicen, no, pero son nuestras costumbres, van más allá, o sea, o pisan más bien los mismos derechos de Dios. Sí, Esta mañana escuchaba por aquí en la Plaza de Armas a un grupo de niños de un jardín que los llevaban diciendo, me da risa, pero me dejó pensando, decían los niños con pancartas, ¿no? Como está de moda ahora en muchos sitios. Tenemos derechos, tenemos derechos. Y yo decía, casi le bromeé a uno de los últimos, y también deberes, y también deberes. Sí. Muchas veces queremos, incluso en el campo de lo sagrado, como decías, a nuestro Señor, pues que incluso prevalezcan nuestras supuestas tradiciones, que si uno lo piensa, ni son dignas ni humanas, y menos católicas. Mira, si nosotros asumimos que Dios es verdad, y que nada de lo que está en las Sagradas Escrituras va a cambiar, ni se puede omitir ni agregar. Tenemos que pensar que este año de misericordia fue una oportunidad más que nos dio el Señor. Y una oportunidad para llegar a la santidad. Una oportunidad para que el hombre pueda experimentar en la tierra lo que es el amor y la paz, que es Dios. Él es el amor y Él es la paz, pero lo estamos desechando. Lo hemos ignorado ampliamente. Y ahora, ¿qué nos queda? Reparar, convertirnos y obedecer a Dios en su santa y divina voluntad. No hay otra alternativa. Hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, estamos viviendo una avalancha de situaciones adversas tan graves, desde el atentado contra la vida, contra la familia, la corrupción que cada día es insoportable, la violencia, los asaltos, la inseguridad. Ves en las naciones que se están matando hermanos contra hermanos, que los niños y los jóvenes viven en el pecado con una tranquilidad única que los padres ni les importa si sus hijos se van a ir al infierno o si ellos se van a ir al infierno por haber negado a Dios. Y la palabra del Señor dice, dejen que los niños se acerquen a mí, y nosotros les estamos flagrantemente impidiendo que los niños experimenten lo que es el amor de Dios. Eso se ve en los sagrarios vacíos, eso se ve en los templos. Yo no soy católico porque voy un día a la semana. Yo soy católico porque tengo que vivir como Cristo las 24 horas del día. 7 días a la Y semana. vivir como Cristo es haciendo el bien. Vamos a poner el peor de los ejemplos, Ajá. María Lourdes. Reconozco que he desaprovechado este año jubilar extraordinario de la misericordia. Reconozco que lo he desaprovechado. Como católico, tal lo que quiera, vemos esta avalancha. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? La mayoría está en La familias. palabra del Señor dice que hubieron unos hombres que habían ingresado muy temprano a trabajar en un campo y se les ofreció darles un salario.
Y salió y vio que otros estaban afuera y a todos les dio lo mismo. Hasta el último instante Dios nos da la oportunidad de la salvación. Dios no niega la salvación porque se estaría negando a sí mismo. Él dio su vida por nosotros. Valemos la sangre de Cristo. Convirtámonos. Seamos el ladrón arrepentido que le diga, acuérdate de mí, Señor, ahora que estás en tu reino. Volvamos a Dios. Hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Cambiemos. Les suplico, hermanos, si queremos cambiar este mundo, aceptemos a vivir con Dios, por Dios, y todo lo que Él diga, pongámoslos en práctica. Hay un medio que estábamos hablando de las indulgencias. La Iglesia nos ha dado muchas indulgencias extraordinarias, pero voy a hablar en estos casos de hay dos tipos de indulgencias. La indulgencia plenaria, que es aquella que te permite no solamente el perdón de tus pecados ahora, sino las culpas en el purgatorio, que la podemos obtener en la fiesta de la Divina Misericordia, que es el primer domingo después de Pascua de Resurrección, y el 2 de agosto, que es la fiesta de la Porciúncula, el Día del Perdón, que San Francisco recibió esa gracia de Dios y se hizo extensiva para todo el mundo y en todos los tiempos. A veces también el Santo Padre, por algún motivo. Por un motivo especial, también los del Santo Padre, y también cuando hace la bendición. Urbi et Orbi. Exactamente, que inclusive a través de la radio, la televisión, la puedes ver siempre y cuando cumplas con los requisitos que son, con las condiciones, ¿no? De confesarte, de vivir fuera de pecado, de ofrecer por el Santo Padre, de comulgar y realizar obras de misericordia. Pero también tenemos las indulgencias parciales que se pueden recibir en cualquier momento, pero hay una indulgencia que la estamos desperdiciando muchísimo, porque cuando una persona va a adorar a Jesús y acompañar en el Santísimo Sacramento del altar por más de media hora, tú recibes esa indulgencia que puedes aplicarla a las almas del purgatorio. Cuando tú rezas los 5 misterios del rosario, y si lo rezas en el oratorio o en la iglesia, puedes obtener esa indulgencia, ¿no? Y cuando, por ejemplo, tú participas en la misa devotamente, también estás recibiendo una gracia especial, una indulgencia. Entonces, no pensemos de que Dios, pues, es así de tajante y que no me importa lo que ustedes están haciendo y que si ahora no lo hacen, ya no. Pero tampoco se nos da carta libre para que sigamos pecando. ¿Qué queda, hermanos? Primero, conversión. La conversión de todos los días. Segundo, que es lo más importante, estilo de vida de misericordia. Las 24 horas del día. Dios no te pide cosas muy grandes. La santidad no es hacer cosas extraordinarias, es no hacer de lo ordinario algo extraordinario. El Señor le dijo a Santa María Faustina, me acuerdo muchísimo de que ella estaba enferma y tenía mucha dificultad para cocinar. Y sufría mucho para levantar una olla con 100 papas y todo el mundo decía, pero mira, esta ociosa que no quiere hacer, que esté evitando. Y ella le dice, Señor, me pesa demasiado hacer este trabajo, pero tú sabes que lo hago por amor a ti y por la salvación de las almas. Y al día siguiente, cuando va a hacer la misma obra, ya no le pesó la olla. Entonces ella se asombra, levanta la tapa y dice, ¡ah! Todas las papas se habían convertido en rosas con una fragancia increíble. Y se le presentó el Señor Jesús y le dijo, lo que tú has hecho, por más sencillo que sea, insignificante, la obra más insignificante, si la haces por amor, son como estas rosas cuya fragancia lleva mi corazón. Lavar los pisos, fregar los platos, atender a la familia, trabajar, callar. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Callar, porque muchas veces queremos, y el Señor dice, no te defiendas, te voy a defender yo. Y tú le dices simplemente, por amor a Dios y por la salvación de las almas, estás impetrando misericordia, estás obteniendo el perdón de tus pecados y estás, ¿sabes qué? Avanzando una escalerita para llegar al cielo. Amén. Tenemos que terminar. Y antes de terminar, les suplico encarecidamente, hermanos, les ruego, ¿saben por qué Satanás hace lo que les da la gana? Porque nos hemos olvidado de darle a Dios el lugar que le corresponde. Mientras nosotros vayamos a vivir, hermano, escucha lo que te he dicho, no asistir, a vivir la Santa Misa. Mientras nosotros actuemos como Dios manda, mientras nosotros veamos a Cristo en todo, en el trabajo, en el cansancio, en todo. Padre Julio dijo algo que me encantó el otro día, cuando se acuesta dice, gracias Señor por el cansancio que te puedo ofrecer hoy día. Amén, así es. Entonces, cuando hagamos todo por amor a Dios y por la salvación de las almas, estaremos impetrando misericordia para la humanidad y estaremos
presentándole al Señor tantos pobres pecadores que están en peligro de condenación. Y el Señor dirá, es por amor a ellos. Dios nunca rechaza la oración por la salvación de las almas. Te pido una pequeña y breve oración, también encomendando, como dijimos al inicio, el eterno descanso de nuestros seres queridos, en especial por tu mamá, Teresa María Lourdes, para despedirnos. Padre Celestial, te alabo, te bendigo y te doy gracias porque has tenido la inmensa generosidad de presentarnos tu amor, haciéndolo visible a través de nuestro Señor Jesús. Te ruego que por los méritos de su pasión y por las lágrimas de la Santísima Virgen María, derrames tu Santo Espíritu en todos los hermanos que nos están viendo y en el mundo entero, para que nunca nos olvidemos que de ti venimos y a ti debemos regresar, pero con las manos llenas de obras de amor en todos nuestros hermanos que nos rodean. Y por favor, Señor, danos tu mismo amor para que te amemos en la Eucaristía. Señor, que te reconozcamos en el sacramento de la confesión. Y Señor, que por favor derrames tu misericordia en tantos niños y jóvenes que se están perdiendo en el mundo del pecado. Y te pedimos, Señor, por tu sangre bendita, que destruyas los planes del maligno, para que toda la tierra y el cielo sea la gloria y la honra de nuestro Dios. Sea por siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado. Señor, te pido por el alma de todas las que están en el purgatorio, para que gocen de la plenitud de tu reino, por todos los que están agonizando, y te doy gracias porque mi mamá ya está en la mansión celestial. Amén. Gracias, María Lourdes. Te esperamos en otra ocasión. A los amigos oyentes y televidentes también les animamos a vivir en esta actitud de misericordia. Para eso precisamente también estos medios de comunicación que intentan ser canales de misericordia. Lo único que va a poner un freno a la avalancha del mal es la misericordia de Dios. No tantos planes ni proyectos que pues también hacen falta, pero no es lo importante. Visiten a Jesús, como ha dicho María Lourdes, y todo de la mano de la Virgen Santísima. No se muevan de la mejor programación católica en Arequipa y todo el mundo. Es decir, tenemos muchos hermanos con los que compartimos. Y que no se olviden que tenemos que ser la misericordia visible de Dios. De la mano de la Virgen. Así es, de María, Madre de Misericordia. Y con nosotros hasta una próxima ocasión en este espacio de Hacer el Encuentro con Dios. No se muevan de esta programación.